Bienvenido todos los hermanos. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida a cada hermano, a cada oyente, cada persona que desde temprano está anuente del inicio del programa del año bíblico. Glorificamos a Dios por esta grata oportunidad que nos concede. Y bueno, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Puerto Armuelles, Ciudad de las Arenas. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da. Bienvenido a todos los hermanos, todos los niños, jóvenes, ancianos que sintonizan su programa radial a través de su emisora Soldados de la Cruz de Cristo. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida y recordamos que para el día de hoy, miércoles, tenemos la lectura de 3 capítulos, es a saber, el capítulo 29, 30 y 31 del libro de Éxodo, el segundo libro escrito por Moisés y que nos relata grandes acontecimientos realizados por el Dios de Israel. Vamos entonces ya a iniciar con la oración para comenzar a escuchar la narración o el escrito de este capítulo. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, implorando el perdón de nuestros pecados, faltas y errores cometidos, Señor. Reconocemos nuestras limitaciones, Padre, fallando muchas veces en palabras torpes que no agradan a tus oídos, Señor, en pensamientos vanos, en acciones que no son dignos de un hijo tuyo. Ayúdanos a corregir, a cambiar y cada día que tú nos des podamos rectificar, anhelar cada día ser mejores delante de tu justa presencia. Bendice, oh Dios, de manera especial a cada persona que tiene sus oídos atentos a escuchar de esta tu palabra, Señor. 3 capítulos que leeremos y aprenderemos cada día, Señor, de ti. Danos capacidad, sabiduría de lo alto, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien guíe y enseñe, Padre bueno, para que nosotros podamos de una manera ferviente obedecer a tu divina voz. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada hogar que está escuchando, cada país donde estén conectados, Señor, hasta ellos. Que tu gracia le alcances, le bendigas y le fortalezca, Señor. Esta palabra, la cual será impartida, que sea de bendición para sus almas y edificación para sus vidas. Ayúdanos, oh Dios, ten piedad y misericordia, acompáñanos. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a escuchar el capítulo 29 del libro de Éxodo, que nos relata la consagración de los sacerdotes. Vamos entonces a escuchar atentamente este capítulo. Éxodo capítulo 29. Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin tacha, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, y el manto del efod, y el efod y el racional, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y tomarás del aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás llegar a sus hijos, y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos, tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo, y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. Y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomarás de la sangre del becerro, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y el redaño de sobre el hígado,
y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Empero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro y su pellejo, y su estiércol es expiación. Asimismo tomarás un carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y tomarás su sangre, y rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a Jehová, olor grato, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y pondrás sobre la ternilla de las orejas derechas de Aarón, y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestimentas de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestimentas de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero el sebo y la cola, y el sebo que cubre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagraciones. También una torta de pan, y una hojaldre amasada con aceite, y una lasaña del canastillo de los ázimos presentado a Jehová. Y lo has de poner todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás agitándolo delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder sobre el altar en holocausto, por olor agradable delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que fue inmolado para la de Aarón, y lo mecerás por ofrenda agitada delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido, y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel, porque es porción elevada, y será tomada de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestimentas santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para ser con ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el sacerdote de sus hijos, que en su lugar viniere al tabernáculo el testimonio a servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar del santuario. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para henchir sus manos, para ser santificados. Mas el extranjero no comerá, porque es cosa santa. Y si sobrare algo de la carne, de las consagraciones y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás, y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para las expiaciones, y purificarás el altar en habiendo hecho expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días expiarás el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, sin intermisión. Ofrecerás un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite molido, y libación será la 4ª parte de un hin de vino con cada cordero. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor de suavidad, será ofrenda encendida a Jehová. Esto será
holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Bueno, aquí está entonces el capítulo 29 del libro de Éxodo, donde nos narra la consagración, el acto sagrado de estos sacerdotes que se encargarían entonces de acercar al pueblo ante la presencia de Dios. Y esto vemos como el Señor todo notificándole a Moisés cuidadosamente lo que se debía realizar, y les narra entonces que ellos debían ser consagrados, es decir, serían santos consagrados, serían sacerdotes consagrados. Esto quiere decir que ellos debían ser separados enteramente para el servicio de Dios, y tenían entonces que pasar por esta ceremonia especial. Una de las partes aquí que podemos notar, ¿verdad?, es cómo ellos son vestidos con esas vestiduras especiales, y también sobre ellos se derrama entonces el aceite que señala la unción de Dios, ¿verdad? Esto también se colocó como ceremonial a los reyes una vez que el pueblo decidió tener reyes. Pero en esta época, cuando ya se está formando la nación como tal, pues recordemos que la nación de Israel tenía un gobierno teocrático. Era Jehová quien a través de los sacerdotes guiaba, conducía a su pueblo, hasta que ellos determinaron tener reyes como las demás naciones. Pero el plan del Señor siempre fue separarlos, tenerlos como una nación diferente. Y esto era un rito que ellos tenían que pasar, era como un rito, eran como limpiezas rituales con las que ellos tenían que ser purificados a manera de la persona de manera externa. Esto era, dice que se consideraba como la anticipación al bautismo en el Nuevo Testamento. Más o menos estos procesos o estos ritos, de los cuales los descendientes de Aarón, solamente eran los descendientes de Aarón que debían o que tenían la oportunidad de tomar el puesto de sacerdotes. Y dice entonces entre los versículos 10 al 14 lo que era la ofrenda al pecado. También se llamaba ofrenda por la culpa, y esto era algo que representaba por los pecados que habían cometido las personas, el pueblo, sin intención o intencionalmente, para los cuales ellos no podían, no había restitución posible. Entonces la culpa del pecado era simbólicamente transferida de quien presentaba la ofrenda al animal a través de la imposición de manos. Entonces se sacrificaba al animal y la culpa quedaba saldada. Entonces esto era lo que debían hacer aquella persona que había cometido el pecado, aquella persona que había cometido la falta. Imponía entonces las manos sobre el animalito que se iba a sacrificar. El animalito, una vez que ya moría, derramaba su sangre, entonces a través de esa muerte quedaba saldada su culpa. Y allí entonces la importancia del sacrificio del Hijo de Dios. Pero miren esto, cómo se hacían estos rituales. La persona que sabía que había cometido pecado, bien sea intencional o sin intención, reconocía su culpa y se colocaba pues las manos
sobre ese animal confesando sus faltas, y entonces ofrecía el sacerdote a ese animalito para expiarlo. Y hoy por hoy podemos decir que para que la persona pueda alcanzar a salvación a través del sacrificio de Jesucristo, debe reconocer que ha cometido pecado, debe reconocer, debe haber esa confesión, y debe entonces anhelar o buscar el apoyo de ese Cordero Inmaculado que es nuestro Salvador, confesar. Y Él fue inmolado por la culpa de la humanidad, pero tenemos que confesar, tenemos que aceptar, tenemos que entender que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Todos estos ritos, hermanos, eran lo que sería más adelante sustituido por el sacrificio de Jesús. Por eso les digo, estos temas, aunque parecen un poquito difíciles, pero sí son necesarios de tener al menos una noción básica, porque entonces logramos entender cuáles fueron los ritos, qué fue lo que realmente quedó clavado en la cruz y qué no, para que no haya confusión, para que no vengan entonces unas corrientes extrañas que nos quieran retroceder a los viejos rudimentos. Entonces es importante tener un conocimiento previo de lo que estas ceremonias simbolizaban. Tenemos entonces también como el holocausto, que se menciona entre los versículos 15 y el 18, que era un símbolo de la dedicación del nuevo sacerdote a Dios. Y en esa ceremonia de ordenación, esa sangre que se vertía del carnero, estamos hablando de la consagración a los sacerdotes, se aplicaba sobre la oreja derecha del sacerdote como una señal de que solamente el sacerdote escucharía la palabra del Señor, escucharía la voz de mando de su Señor, de Jehová de los ejércitos, y se colocaría, se le mojaba también, se le colocaba en el dedo pulgar de la mano derecha como una señal de que él haría cumplir fielmente sus deberes sacerdotales, para disponerse a obrar de una manera fiel. Y también se le debía colocar sobre el dedo pulgar derecho del pie como un símbolo de que ese sacerdote solamente caminaría por senderos de justicia. Entonces se le consagraba, se le colocaba en la oreja derecha, sobre el lóbulo de la oreja derecha, se le colocaba sangre del carnero sobre la oreja derecha, sobre el lóbulo, donde en la actualidad los hombres y las mujeres se colocan los zarcillos. Se le colocaría allí, se le colocaría en el dedo pulgar derecho y se le colocaría en el dedo pulgar de los pies, del pie derecho también. Y se daba a conocer cuál era entonces el propósito de ese símbolo: escuchar atentamente solamente la voz de Jehová, apresurarse, hacer las cosas, direccionarse para hacer la voluntad de Dios y dirigir su pie por camino de santidad. Eso es lo que nos hace referencia de la consagración. En cuanto a las ofrendas, estamos hablando de las ofrendas. La ofrenda, una ofrenda de paz, era un sacrificio voluntario que podía ser ofrecido junto a una confesión o un voto. Como una muestra de gratitud, consistía en sacrificar un animal, y de ese animal que se sacrificaba, una parte era quemada, otra parte de ese animal era comida para los sacerdotes y otra era devuelta para ser comida por quien presentaba la ofrenda. Entonces se entiende, de esa ofrenda de paz, una parte del animal era quemado, una parte tocaba al sacerdote que estaba allí, ¿verdad?, a disposición del pueblo, y la otra parte le pertenecía entonces a la persona que llevó ese animal para sacrificar como ofrenda de paz. Entonces se trataba de muchos dicen que estas ofrendas
simbolizaban como una ofrenda festiva que anticipaba la cena del Señor, así pues como cualquier otra cena cristiana que conmemorara la salvación. Y estos animalitos, tenemos que hacer la salvedad que estos animalitos, todo animal que iba a ser ofrecido a Dios, bien sea por pagar culpas, por paz, por expiación, que también pues la culpa, todos estos animalitos tenían que tener un requisito: no debían tener ningún defecto, no debían ser lagañosos, tuertos, ningún defecto. Estos animalitos debían entregarse lo mejor. Estos animalitos debían estar enteramente en óptimas condiciones para poder entonces así ofrecerlos como ofrenda a lo que Dios estaba estipulando. Tenemos aquí entonces que en esta ceremonia que nos detalla cómo debía consagrarse, se estaba entonces instituyendo de manera oficial la sucesión sacerdotal a partir del primer sacerdote, tal cual como lo fue Aarón. Es decir, aquí se abre entonces la dinastía sacerdotal, iniciándola por la tribu de Leví, pero solamente eran los descendientes de Aarón, algo que exclusivamente Dios le otorgó a este varón. Alto privilegio, un gran privilegio, enorme privilegio. Y entonces de esta manera el Señor, pues de manera oficial, estaba entonces instituyendo su gobierno teocrático en la reciente nación de Israel. Dice que la doble ofrenda, en el versículo del 38 al 46, que se habla de las ofrendas diarias, lo que es lo que eran los sacrificios diarios que se debían realizar por la mañana y a la caída de la tarde. Esto viene siendo lo que hoy en día para nosotros es hacer las devociones. Estas ofrendas donde todos los días, los 365 días del año, debían entregarse a la salida del sol y a la caída del sol. Es, hermano, lo que hoy en día el pueblo de Dios se le conoce como tiempo de devoción u hora devocional. Así, esto es el equivalente, lo actual. Y qué bonito cuando el Señor insta a que sea cada día, que sea continuamente. Se tenía que ofrecer un cordero por la mañana y otro cordero a la caída de la tarde. Y aparte, pues, con cada cordero tenía que estar acompañado de una 10ª parte de efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Y esto era todos los días un holocausto continuo por vuestras generaciones. ¿Qué les parece? Esto no es nada más y nada menos, hermano, que estas ofrendas que diariamente nosotros le entregamos a Dios es como una manera de evidenciar que cada día debemos de comenzar y concluir con nuestra ofrenda de adoración y servicio a Dios. Tomar ese tiempo, por muy ocupadito que estemos, por muy afanado que estemos, hacer una pausa, doblar nuestras rodillas, elevar a Dios un canto, una oración y tomar una porción de su palabra. Esto ha sido instituido desde el inicio de nuestra iglesia. De nuestra iglesia es conocido estos tiempos o estos sacrificios que, vuelvo y les digo, esto es en la actualidad lo que es la hora devocional. Y bueno, entonces vamos a continuar porque ya esta partecita del capítulo 24 está bonita. Vamos a continuar con el capítulo 30 sobre el altar del incienso. Miren todo lo que Dios acá detalladamente le va relatando, le va entregando a Moisés para que se vaya realizando, para que se aplique en la vida de Israel como nación. Vamos entonces a escuchar en el capítulo 30 qué nos dice.
Éxodo capítulo 30. Harás asimismo un altar de sahumerio de perfume, de madera de sitín lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán de lo mismo, y cubrirlo haz de oro puro, su techado y sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una corona de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su corona a sus 2 esquinas en ambos lados suyos, para meter los varales con que será llevado. Y harás los varales de madera de sitín, y los cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí. Y quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana. Cuando aderezare las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. No ofreceréis sobre él sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos a Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades. Será muy santo a Jehová. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 óbolos. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Cualquiera que pasare por la cuenta, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para la obra del tabernáculo del testimonio, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová para expiar vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una fuente de metal, con su basa de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua, y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies, y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Y tú has de tomar de las principales drogas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, y casia 500 al peso del santuario, y de aceite de olivas 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio, y la mesa y todos sus vasos, y el candelero y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas, y todo lo que tocare en ello será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Dijo aún Jehová a Moisés: Tómate aromas, estacte y uña olorosa, y gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso, y harás de ello
una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa, y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí. Os será cosa santísima. Como la confesión que harás, no os haré otra según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciera otra como ella para olerla, será cortado de sus pueblos. Bueno, y seguimos entonces prestando atención a cada instrucción que el Señor le entregó a aquel gran varón de Dios como lo fue Moisés. Y entonces le va describiendo cómo debía ser ese altar del incienso. Ese altar del incienso era para quemar, para que todos los días se elevara a Dios ese grato perfume. Y eso en la actualidad podríamos entonces relacionarlo con las oraciones de cada día que nosotros llevamos a la presencia de Dios. Ustedes saben que la palabra de Dios nos revela que la copa de Dios, las copas de Dios se llenan con las oraciones de los santos. Así es. Y también, no sé si ustedes han escuchado en la palabra de Dios o lo han leído, también hay copas llenas de la ira de Dios. Entonces nosotros como fieles adoradores, como servidores del Señor, tenemos que tener sumo cuidado. ¿Qué estamos llenando? Estamos llenando las copas de oro de Dios con nuestras oraciones como incienso grato, o estamos llenando las copas de la ira de Dios, haciéndolo enardecer con nuestras malas formas y nuestros actos. Miren qué importante esto es reconocer. Nosotros tenemos hoy en día ese compromiso con nuestro Dios. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque en el Apocalipsis nos revela claramente estas copas, las que están depositadas o en donde se depositan diariamente las oraciones de los santos de Dios, y donde también está depositado la ira de Dios. Así que esto es para reflexionar y para meditar. Entonces, en este capítulo nos detalla que el Señor necesita que todo se lleve a su cumplimiento. El Señor le gusta todo entregarlo de una manera exacta, medidas exactas, los ingredientes exactos, tal cual. Miren con qué delicadeza, con qué finura el Señor va detallando cada una de las composiciones y el material, todo con lo que se debía elaborar. Y dice el Señor en este capítulo, le hace una gran advertencia. Le dice, no van a ofrecer sobre ese altar, no van a ofrecer ningún incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libaciones. Nada de eso. Eso en ese altar se debía ofrecer el incienso que él dijo cómo se iba a preparar. Y miren cómo es el Señor de cuidadoso. Y entonces habla también que sobre ese altar, ahí dice, sobre los cuernos harán la expiación una vez en el año. Aquí está por qué el sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año por orden de Jehová. Entonces, sobre esos cuernos, Aarón haría la expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Una sola vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y esto será algo muy santo a Jehová. Compadecer solamente una vez al año para allí entonces pagar la culpa del pecado cometido por el pueblo durante ese año. Y habla también acá sobre, en este día de la expiación, que solamente se celebraba una vez al año, era cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por los pecados de la nación. Y este sacrificio era reconocimiento, hermano, era saber de que el ser humano no podía sacrificarse a sí mismo por sus propios pecados. Necesitaba entonces esa sangre expiatoria, ese animalito
que fuera el que cancelara las culpas de esa nación. Dice también en este capítulo, nos relata sobre el dinero del rescate. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Y cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Entonces, esto lo tenía que dar todo aquel. Era como un impuesto, medio siglo, conforme al ciclo del santuario. Este era como un impuesto que todo hombre tenía que pagar. Era a través de ese impuesto de la expiación, todos pagaban lo mismo como símbolo del rescate de sus vidas, porque todos eran pecadores. Entonces se abonaba aproximadamente unos 5,5 gramos de ciertos metales. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan esta oportunidad cuando le van a cobrar el impuesto a Pedro? Le dicen, Señor, mire, tenemos que pagar esto. Eso era un impuesto, pues que eso no lo colocó el hombre, eso lo colocó Jehová. Eso lo colocó Jehová para el funcionamiento de todo el ministerio sacerdotal, de todo lo que implica sus ritos, todo lo que implicaban esos actos que se hacían, todo eso era ordenación de Jehová. Eso no fue Moisés, eso no fue Aarón que lo impuso. Recordemos que aquí Moisés sencillamente está tomando nota de todo lo que Jehová quiso que en el pueblo se aplicara. Así que esto no era invento, esto no era capricho, esto era sencillamente ordenación de Jehová. Nos dice también que había una fuente, que tendrían que hacer una fuente de bronce, y esa fuente era utilizada por los sacerdotes para lavar sus manos y lavar sus pies, y esto constituía una especie de anticipación de la obra de Cristo que él llevaría a cabo a través por la culpa de nuestros pecados. Habla también de una de las plantas, que cómo debían realizar ese aceite para la unción. Dice que tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Es decir, si es la mitad, pues 250 ciclos. Esto es 250, de cálamo aromático 250. Y aquí el Señor, como el mejor perfumista, entonces da la cantidad de ingredientes y la calidad de los ingredientes, que debía ser finísima. Y con todo esto, la mirra es un extracto del árbol que se lleva ese nombre. Cálamo dice que es una hierba rojiza que huele como a jengibre y crece en las riberas de las corrientes de agua. Casia es una planta olorosa que huele como la canela. Y entonces el aceite de la santa unción era representativo a lo que es el Espíritu Santo, y eso se preparaba para el culto y formaba parte de él. Y entonces, cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés, le explica que ese aceite de la santa unción era un ungüento superior según el arte del perfumador, y era el aceite de la unción santa. Y con ese aceite sería ungido el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso, el altar del holocausto con sus utensilios y la fuente y su base. De esa manera se consagrarían todas estas cosas santísimas, y todo lo que tocare en ellos será santificado. Miren esta autoridad y este poder que el Señor le dio. Todo lo que esto toque será santificado. Y también vas a ungir a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y le dice Jehová a Moisés, y vas a hablar a los hijos de Israel, le vas a decir que este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante.
conforme a su composición, porque santo es y santo lo tendréis vosotros. Y le hace un ultimato acá, una advertencia severa. Dice, cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que se pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Aquí nos damos cuenta, hermanos, la personalidad del Señor. El Señor no permite que lo que Él ha planificado, que lo que Él ha pactado, lo que Él ha determinado, tenga un uso común. Lo que Él ha separado tenga un uso común. Observemos bien detalladamente cómo el Señor le da a conocer la cantidad de ingredientes, la calidad de los ingredientes que este aceite de la unción debía poseer. Y no lo tenía que usar para cosas comunes, era un uso exclusivo. Todo lo que este aceite tocaba, entonces iba a ser consagrado a Dios. Y cuidadito de que usted vaya a hacer algo parecido, algo semejante a esto, para darle otro uso. Mire cómo el Señor no permite las piraterías, las copias, por decirlo así, las copias. Lo del Señor es exclusivo, y esto podemos llevarlo a nuestra vida diaria, hermanos, con lo que nosotros le ofrecemos. Usted sabe que cuando nosotros pasamos al altar y ofrecemos a Dios una alabanza, un canto, eso pasa a ser nuestra ofrenda, nuestro perfume de adoración a Dios. Y no debemos mezclar cosas extrañas que el Señor nos ha mandado. Tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Recordemos que Nadab y Abiú, lo vamos a leer en los siguientes capítulos, estos jóvenes que usaron vestidura santa, que fueron apartados, que fueron santificados, cometieron una gran imprudencia, ofrecer perfumes extraños que Jehová no había mandado, y triste y lamentablemente tuvieron un terrible final, muy terrible. Imagine que en la actualidad el Señor haga algo semejante cuando pasemos al lugar de Dios, al altar de Dios, a ofrecer cosas extrañas, ¿verdad? Entonces seamos cuidadosos, hermano. El Señor demanda de nosotros que nos sujetemos a Él en obediencia y que tratemos siempre, en la medida de lo posible, de entregarle a Él lo genuino, lo verdadero, lo que Él ordenó, no estar inventando cosas o haciéndonos, como dice la palabra, sacando muchas cuentas, porque por hacer eso, pues muchas veces erramos. Entonces el Señor desea en nosotros que haya esa obediencia y que nos apeguemos a los preceptos que Él ha determinado. Y entonces Él le dice en este capítulo, Él le dice además, Jehová le dice a Moisés que va a tomar esta especie aromática y le da las especies, porque este incienso se usaba ampliamente en las ceremonias religiosas y eran costosos, eran muy costosos esos ingredientes. Dice, sus raros y costosos ingredientes daban testimonio de que Jehová merecía lo mejor como ofrenda. Y ustedes recuerdan que el Señor, aquella mujer impía y pecadora, entregó un aceite, un ungüento costosísimo. El costo que excedía era prácticamente el salario de un jornalero de un año. Y el Señor recibió esa ofrenda, porque para el Señor siempre lo mejor. Y esta composición que acá se describe nos da a entender que para elaborar este aceite era un incienso puro, genuino, pero era bastante costoso. Y se hacían con plantas muy olorosas y de mucho aprecio. Entonces miren todo lo que el Señor va organizando de una manera muy, muy lineal. El Señor va diciendo de qué se debe preparar, cómo se debe preparar todo, hermanos. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestro Dios es santo, es santo, es santo. Y solo Él merece que se haga todo lo mejor para Él, tal cual como Él lo ha demandado, sin andar con pretextos, con excusas, no. Tal cual como el Señor lo ha mandado, porque pues estamos sirviendo a un Dios santo. Vamos a tener entonces acá un himno especial titulado Santo, Santo, Santo. Ese es Jehová al que nosotros adoramos. Vamos entonces a escuchar.
santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir santo, santo eres tú. Vamos, dile en voz alta, santo. Vamos, adórale, adórale, adórale. Te adora el Rey, te adora Dios. Mi corazón sabe decir santo eres tú, mi Dios, porque santo eres tú, mi Rey, porque santo eres tú. Y de verdad que de manera muy especial nosotros debemos reconocer y enaltecer la santidad de nuestro Dios. No permitía que hiciera una obra similar para olerla, para deleitarse con Él, no. Era exclusivamente para Él, un servicio exactamente tal cual Él lo había pedido. Qué bonito es cuando nosotros, ¿verdad?, nos desbordamos de gratitud a Dios para ofrecerle a Él lo mejor, porque Él lo merece, porque Él es santo, y Él anhela que también sus hijos sean santos. Bueno, mis hermanos, ya vamos entonces a seguir con el siguiente capítulo, ya para terminar, como es el capítulo 31 del libro de Éxodo. Vamos entonces seguidamente a escuchar este capítulo. Éxodo capítulo 31. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para obrar en toda suerte de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo del testimonio, y el arca del testimonio, y la cubierta que está sobre ella, y todos los vasos del tabernáculo, y la mesa y sus vasos, y el candelero limpio y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto y todos sus vasos, y la fuente y su basa, y los vestidos del servicio, y las santas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el aceite de la unción y el perfume aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel,
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Bueno, y entramos entonces al capítulo 31 del libro de Éxodo, donde hace referencia de una manera muy puntual a la obra que hace el Espíritu Santo en el fiel creyente, en el instrumento que se permite, que se escoge para un uso sagrado a Dios. Y después que Jehová le entregó a Moisés los diseños, cómo debía construir el altar, cómo debía preparar la vestimenta sacerdotal, todos los instrumentos, todo lo que se iba a usar en aquel tabernáculo y el personal que allí dentro iba a laborar. Después que le entregó todo, porque explicó del material que se debía elaborar, de las medidas, de todo, allí no hubo ningún detalle que se le escapara a Jehová. Entonces le da lo mejor. ¿Tú sabes quién se va a encargar de hacer todo esto? Porque ya el Espíritu de Dios, ese Espíritu que capacita, que fortifica y que perfecciona, tiene ya seleccionado el personal. ¡Qué hermoso es nuestro Dios, hermano! Si el Señor organizó y planificó, es porque ya tiene el personal que va a laborar. Y el Señor pues no pierde detalles, y entonces le manifiesta a Moisés que aquel joven Bezaleel, hijo de Uri, que era de la tribu de Judá, hijo de Ur, dice Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. ¿Será entonces el mismo Ur que estaba levantándole los brazos a Moisés cuando estaban en guerra contra Amalek? Es posible, ¿verdad? Ahí entonces sería su nieto el que estaría a la vanguardia de la elaboración de todo este proyecto que el Señor ya en el cielo había planificado y en la tierra le había entregado los planos a Moisés. Qué bonito, hermanos, que esto es de otro nivel. Y le dice que este joven también estaría a la par trabajando con otro jovencito, que sería Aholiab, de la tribu de Dan. ¿Se dan cuenta? Estos dos estaban capacitados. Cuando el Señor le estaba entregando todos los planos a Moisés, imagino Moisés en la preocupación, y que el trabajón que... Pero ya el Señor ya tenía el personal preparado y capacitado. ¿Por qué? Porque en este capítulo es la primera... en este capítulo de las Escrituras es la primera vez donde se hace la connotación de que el servidor de Dios sería lleno de Espíritu de Dios. Y esa idea que se expresa aquí da la certeza de que cuando el hombre es llamado para un trabajo es porque Dios ya lo ha capacitado. Miren qué bonito, hermano, cómo Dios trabaja de una manera ordenada. Ahí están el personal que va a trabajar. No tuvo que llamar manos extranjeras, no tuvo que llamar al vecino, no. Dentro del mismo pueblo, el Señor se había encargado ya de seleccionar al personal que haría estas finas labores. Obras primorosas, decía el Señor. Todo esto es algo diferente. Ninguna nación, no hay nada que se asemeje a lo que el Señor mandó a su pueblo a elaborar. No había ninguna nación alrededor que tuviera o que fuera a poseer estos baluartes, estas obras primorosas que el mismo Señor había diseñado. Y entonces todo lo que iba a ser, todo lo que llevaría el tabernáculo, el arca del testimonio, el propiciatorio, las mesas, los candeleros, todo esto, los vestidos de servicio de los sacerdotes, así como el aceite de la unción, todo esto era el compromiso que tendrían entonces estos dos hombres seleccionados por Dios y capacitados por su Espíritu Santo. ¿Qué les parece, hermano? Dios capacita
Cuando hay un reto, cuando hay una demanda, es porque el Señor sabe que cuenta con el personal. ¿Saben por qué? Porque Dios llena a sus hijos del Espíritu Santo, que nos capacita, que nos transforma. ¿Para qué? Para que la gloria no se la da el hombre, no la tenemos que dar al hombre. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos permite hacer lo mejor. Como el mensaje que del hermano Moisés González, yo recuerdo que todo lo bueno que hay en él es porque Dios lo ha puesto en él. Qué bonito, hermano, que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Si hay algo bueno en nosotros, no es de nuestro, es de Dios quien lo ha depositado en nuestros corazones. Y entonces en este capítulo recalca nuevamente la observancia del cuarto mandamiento y le vuelve a decir: tú vas a hablar a los hijos de Israel y le vas a decir que van a guardar ese día, mis días de reposo, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifica. Mi pueblo santo debe guardar el día santo, y es la señal de Dios y su pueblo. Ninguna otra nación, ningún otro pueblo tenía este sello como lo tiene el pueblo de Dios. ¿Por qué? Para que sepáis que yo, Jehová, os santifiqué ese día para reposo, para deleite de vuestra alma. El sábado, hermanos, es como el día de cita que usted tiene con su amado Salvador. No puede estar comprometido con otro negocio, sino el de tener una íntima comunión con su Redentor. Así de sencillo, véalo. Y cuando usted lo ve así, usted va a anhelar ese día y va a usar su mejor ropa, su mejor perfume, y va a tener la más alegre expresión de su rostro, porque se va a encontrar con su Salvador. Y él le vuelve a recordar entonces que van a guardar este día de reposo porque es santo a vosotros. Oh, y el que lo profanare, de cierto morirá. Y le hace nuevamente énfasis: cualquiera que hiciere alguna obra en el día santo, esta persona debe ser cortada del pueblo. Y le vuelve a decir: 6 días trabajarás, pero el séptimo día, este reposo consagrado a Jehová, cualquiera que trabajare en este día va a morir. Y le hace un hincapié: guarden este día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y vuelve a recordarle en el versículo 17, ya se lo había dicho en el versículo 13, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? Vuelve a darle la razón: porque en 6 días yo hice los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesé, lo reposé, lo aparté, lo consagré, se lo entregué a mi criatura, a mis criaturas, para que en él se deleitaran en mi presencia. ¿Y qué sucedió cuando el Señor ya? ¿Cuántos capítulos tenemos de la cita que tenemos acá? Que Jehová duró 40 días conversando con Moisés. Clausura entonces esta conversación dándole por escrito sus estatutos eternos, los 10 mandamientos. Y entonces estas tablas nos hace referencia nuevamente que son tablas escritas con el dedo de Dios. ¿Será que el Señor, como hay algunas personas o algunas tendencias religiosas que omiten algunos mandamientos, que el Señor, será que se equivocaría entonces escribirlo con su dedo y usaría un liquid paper para, no, este sí, este no, hermano? Lo escrito, escrito está, y el Señor lo escribió, se lo entregó a Moisés. ¿Para qué? Para que fuese entonces ejecutado en medio de su pueblo. Así que estas son grandes verdades que el Señor nos revela en este libro y que son de mucho valor, hermanos. Recordemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra amonestación, para nuestra formación como legítimos israelitas. Y qué lindo es que se diga de cada uno de nosotros: he aquí un verdadero israelita.
en el cual no hay engaño. Qué hermoso sería que el Señor expresara eso también de nosotros. Bueno, vamos a tener entonces vamos a escuchar la publicidad. Recordemos lo que se está compartiendo en esta semana, la semana del Ministerio de Comunicaciones. Y aquí tenemos, yo creo que uno de los principales ministros de comunicación fue Moisés, porque comunicó al pueblo todas las demandas de Dios, todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Entonces vamos a escuchar estos retos que están entonces a la carta para el pueblo de Dios. Comienza la semana de actividades del Departamento Internacional de Comunicaciones y con ella llega el concurso Descubra el Pensamiento. Sí, una vez más, usted tiene la oportunidad de participar escuchando cada día las programaciones de Soldados de la Cruz Radio, anotando las palabras que los locutores estarán felices de compartir cada día con ustedes. Al concluir la semana, te habremos dado 12 palabras. Luego, a través de la radio y los canales de YouTube autorizados, Soldados de la Cruz, podremos también ofrecerte más palabras para completar un número de 33 palabras que formarán el Pensamiento Apostólico 2023. Pasa la voz, participa y llévate fabulosos premios que estaremos regalando a los 3 primeros que hayan completado correctamente el Pensamiento Apostólico de este año. Anímate, participa del concurso Descubra el Pensamiento, siguiendo las transmisiones del Departamento Internacional de Comunicaciones. Bueno, ya entonces tenemos anuente lo que está sucediendo durante esta semana, de la semana del Ministerio de Comunicaciones. Aquí tenemos entonces el reto, esperando que los hermanos estén atentamente, porque hoy se seguirán dando palabras en los programas del Sinaí, desde allá, desde Samaria. Van a seguir con las palabras, así como en el programa de la biblioteca, así que no se lo pierda. Estamos entonces atentos a este acontecimiento para descubrir el pensamiento del año 2023. Recuerden, son 33 palabras que deben entonces cuidadosamente reunir. Vamos entonces ya a tener la oración de cierre para despedir y saludar a cada hermano que está con nosotros en la sintonía. Oremos. Sagrado Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos. Padre bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir estos 3 capítulos. Permítenos, Señor, que cada hermano que haya escuchado sea bendecido y edificado. Perdona nuestros pecados, Señor, en distintas maneras erramos, Padre, palabras, pensamientos, acciones. Ayúdanos a caminar conforme a tu santa y bendita voluntad. No nos abandones, Señor. Bendice cada oyente, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo de tu iglesia. Delante de ti está, oh Dios, perdónanos. Y ayúdanos cada día a crecer delante de tu divina presencia, a obedecerte y sobre todo a llenarnos de tu presencia. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y ahora te pedimos que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.